Muy buenas tardes, un abrazo saludándolos hoy domingo 3, si no estoy mal, domingo 3 de marzo de 2024 y como siempre, cada domingo compartiendo con ustedes un breve resumen de lo que fue la asamblea del día de hoy en horas de la mañana en Iglesia Cristiana Transformación Internacional Casa de Judá aquí en la ciudad de Tunja. Soy su amigo el pastor Fabián Hernández quien quiere compartir hoy contigo una porción de lo que Dios nos habló en esta mañana. Y el Señor nos hablaba acerca de lo importante que es la unidad en el cuerpo de Cristo, lo importante y la bendición tan grande que viene de parte de Dios cuando hay unidad. El propósito del enemigo siempre va a ser el mismo, tratar de venir a matar, a robar y a destruir. Y el Señor me hablaba y parte de lo que el enemigo hace para traer destrucción en las familias, para traer destrucción en la iglesia, es levantar muros de división, levantar contienda, levantar todo lo que tenga que hacer para provocar una división en la unidad del cuerpo de Cristo, porque de esa manera el cuerpo no funciona si hay división. Pero gloria al Señor, que el Señor ha venido hablándonos en cuanto a la importancia de la unidad del cuerpo, de la unidad en la iglesia, de la unidad en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Es muy importante que esta palabra tú la tomes tanto para la iglesia como para tu vida, como familia, tu matrimonio, tu relación en tu casa, porque donde hay una casa dividida no prospera. Y esa es la oración, que el Señor traiga una unción de unidad sobre nosotros como iglesia y sobre tu casa como familia, como hogar. Y el Señor nos ha venido hablando acerca del libro de Efesios en el capítulo 4, donde nos habla, en alguna versión dice unidad en el cuerpo, en otras dice unidad en la iglesia, unidad en el cuerpo de Cristo, etcétera. Hay diferentes títulos y diferentes versiones, pero nos llevan al mismo punto, a la unidad. Y hoy yo quiero hablarles acerca de este capítulo donde el Señor nos habla tan claramente de lo importante que es la unidad. Y quiero que me acompañes ahí con tu Biblia en mano al capítulo 4 del libro de Efesios. Dice la palabra del Señor. En mi Biblia hay un título, unidad en el cuerpo. Y dice la palabra, por tanto, yo prisionero por servirle al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Que el Señor nos llama a vivir de la manera en que el Señor nos ha llamado, teniendo una vida digna, una vida llena de humildad, una vida en la cual usted y yo podamos amarnos sin importar la falta ni nada, sino amarnos, teniendo tolerancia por el otro, teniendo esa capacidad de perdonar al otro o de pedir perdón. Es muy importante que usted entienda esto hoy. Dice los dos versículos siguientes: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Aquí hay algo muy importante. Primero, el Señor nos llama a vivir de una manera como debe vivir un hijo de Dios, de una manera humilde, de una manera de ese llamado que Dios nos ha hecho, de una manera amable, de una manera cordial los unos por los otros. Pero también nos dice aquí algo muy importante, que hay un solo Dios y un Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. El Señor acá se refiere, mira, esta mañana lo hablábamos en la asamblea, cuando alguien se levanta en contra de alguien,
tal vez de una manera altiva, el orgullo, la altivez. Cuando miramos por encima del hombro a alguien, tú no estás mirando a la persona en sí, estás menospreciando a Dios que está en esa persona. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos mucho cuidado de cómo nos comportamos en nuestra vida como hijos de Dios. Más adelante el Señor nos va a llamar a eso. Dios nos dice que nos portemos como si fuéramos hijos de Dios, no como éramos antes. Realmente la palabra nos dice que en Cristo hemos muerto a ese viejo hombre. Ahora el nuevo hombre es Cristo en nosotros, quien debe mostrarse en nuestro actuar, en nuestra cotidianidad. No podemos ser diferentes o no podemos ser a lo que éramos antes ahora, porque entonces no habría una transformación real en nuestra vida. Él está en todos. Él está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Dios está en ti. Y esa verdad la tenemos que creer y tenemos que vivirla. Es Dios en mí. Dice la palabra, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Que eso no se quede solo en palabras, sino que tú y yo podamos realmente traer a la existencia a través de nuestro actuar, a través de nuestro testimonio, esta verdad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por eso usted y yo estamos llamados a mostrar ese amor de Dios a los demás. Esas personas que están a su alrededor, muchas veces la gente no se acerca al Señor, no cree en el Señor por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestro actuar, por causa de nuestra falta de compasión aún por los demás. Dice el versículo 7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas y se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Acá lo primero que nos dice, fíjese usted que nos dice primero, por la generosidad de Cristo. Mira, tú y yo somos salvos por gracia. No por lo que nosotros seamos, por lo que usted pueda tener. Tal vez usted pueda tener los títulos que quiera, cada persona puede tener sus títulos, el dinero, las propiedades que tenga. Pero todo pasará, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él es eterno. Y por gracia fuimos llamados, por gracia el Señor vino y nos rescató, nos libró de toda cautividad. Por eso no hay nada que pueda detener el propósito de Dios en nosotros. Si nosotros hemos sido rescatados por el Señor y hemos nacido una nueva vida en Cristo, toda cautividad la llevó el Señor. Él nos libró de toda cautividad, nos hizo libres, pero aún nos dio por gracia dones, talentos. ¿Para qué? Para el servicio a los demás. Pero fíjese algo, como lo dice el versículo 9. Fíjese que dice ascendió. Y eso significa que para haber ascendido, significa que Cristo también descendió a lo más profundo de la tierra. Eso me lleva a mí a entender que Él se humilló a lo sumo, se humilló a lo siendo Él el Señor, siendo Cristo el Rey de Gloria, se humilló a lo sumo, llevando toda la carga de nuestro pecado. Él la tomó para sí, se humilló. Y qué difícil es para nosotros muchas veces humillarnos ante la presencia del Señor, postrarnos ante el Señor. Qué difícil es tener una actitud de humildad y reconocer nuestros errores. Qué difícil es eso. Pero el Señor nos llama a eso hoy. Usted tal vez quiere ser promocionado en algo. Tal vez usted quiere ser bendecido en algo. Tal vez usted ha venido orando. Yo quiero promoverme en mi trabajo, Señor. Yo quiero un ascenso en mi trabajo. Yo quiero un ascenso tal vez ministerialmente. Señor, yo quiero fluir más en los dones. Pero sabes, antes de ascender, usted y yo debemos tomar el ejemplo de Cristo, que Él antes de ascender y ser coronado en gloria, Él descendió, Él se humilló. Y a eso el Señor nos está llamando a entender. A eso. Alguien nos dijo hoy, bienaventurado es dar, es mejor dar que recibir. Y esa es una actitud de humildad. Cuando usted se humilla ante el Señor y sabe que es mejor servirle al Señor con un corazón humilde, no porque a usted lo vean allí por pantallar usted, sino porque usted lo hace por amor a Dios. Eso es una actitud de humildad. Cuando usted reconoce
que hay un Dios por encima de todo, cuando usted reconoce que hay una autoridad sobre usted, eso es humildad y eso trae bendición. Y es algo que yo predicaba esta mañana con autoridad, porque he reconocido muchas veces, aunque nos cuesta, claro que sí, no es fácil, nos cuesta mucho el doblegarnos, el humillarnos, el reconocer al Señor o el reconocer a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, pero trae una bendición tremenda sobre nuestras vidas. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Sabes? Una actitud de humildad es reconocer que solo Cristo puede llenar todo vacío que pueda haber en nosotros. Es el Señor el que lo llena todo. No eres tú, no es tu dinero, no es tu apellido, no es de dónde, no es lo que tienes, es el Señor el que lo llena absolutamente todo. Y el Señor nos ha dado dones, por eso dice la palabra en el versículo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Y el Señor dio, aunque hay gente que no cree en esto, pero la Biblia lo dice, Él nos dio dones. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando tú dejas que el Señor obre en ti y se activen esos dones para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios, es una actitud de humildad, no para nuestro ego. Dios reprenda todo espíritu de ego, toda unción del yo-yo, toda unción de egocentrista que a veces viene a traer esa división y a trancar el propósito de Dios. Pero gloria a Dios que Dios está trayendo en este día una unción de humildad, una unción de reconocer al Señor, que Él es el Señor, que sobre Él no hay nadie más, que Él reina y vive en nuestra vida y que nosotros somos sus siervos. Gloria al Padre, gloria al Señor le damos en esta hora. Dios nos llama a servirle. Y acá cuando usted reconoce, cuando usted se humilla delante de Dios, entonces como dice el versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras hábiles que parecen verdad. Cuando yo me humillo delante de Dios, cuando yo lo reconozco a Él como el Señor, su palabra es mi verdad. Yo no cuestiono a Dios, yo no razono a Dios, sino que yo me humillo a hacer algo. Mira, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para nosotros. Y ahí es donde yo debo reconocer esa voluntad y no cuestionar el por qué y para qué y por qué atravieso esto, sino simplemente yo reconozco esa voluntad del Señor. Algo Dios quiere enseñarnos, algo Dios quiere hablarnos. Eso es humildad, eso es reconocer que Dios es soberano, que Dios es Rey de reyes y que Dios gobierna mi vida. Y como decía en los versículos anteriores, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice versículos más adelante. Cuando nosotros reconocemos nuestra autoridad en Cristo, estamos humillándonos ante su soberanía. Y sabe, la humildad de que le hablo no es que usted sea un pobretón o un harapiento. Cuando yo me humillo, yo entendí algo en el espíritu, y un hijo de Dios que se humilla es un hijo que Dios engrandece, porque el Señor ama el corazón humilde, el corazón contrito y humillado, y desprecia el corazón altivo. Por eso una cualidad de grandeza para el Señor es cuanto tú más te humillas a la presencia de Dios, más Dios te va a engrandecer y te va a llevar de gloria en gloria. Así de sencillo es
es la vida de nosotros en el Señor. Entre más yo me postre delante del Señor, entre más yo me humille, y parte de la humillación es dejar de ser como yo era, dejar de pensar como yo pienso. Por eso la Biblia nos dice que todo el tiempo nuestro pensamiento debe ser renovado en Cristo. Por eso todo el tiempo debemos pedirle al Espíritu Santo que traiga renovación en nuestro pensamiento, que traiga discernimiento, entendimiento, para nosotros poder aceptar la única verdad que es Cristo Jesús. No hay otra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Cuando usted se humilla y reconoce al Señor, algo empieza a transformarse en su vida. Y vuelvo y lo digo, eso me lo acaba de hablar el Señor ahora. Entre más yo me postro, más me humillo, más grande Dios me va a poner para su gloria. No para gloria nuestra, para gloria del Señor. Por eso el Señor nos llama a vivir como hijos de Él. Dice el versículo 17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Eso me habla a mí de que el Señor nos está llamando. Si tú ya eres nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, Él ha hecho todo nuevo. Y eso es una verdad que debemos mostrar. Dios ya ha hecho todo nuevo. Dice acá, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Y sabes, cuando tú endureces tu corazón aún hacia los tuyos, hacia quienes te rodean, estás endureciendo tu corazón al Señor. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y me desbordo de palabras diciendo: Señor, te adoro, te amo, cuando yo a mi prójimo lo tengo por menos, cuando yo al prójimo lo miro por encima del hombro. Yo me resisto a creer que un hijo de Dios no pueda mostrar el amor de Dios en su vida. Cuando alguien me habla de Dios, que su pasión es Dios, pero no tiene amor por el prójimo, es mentira. No ha conocido el verdadero amor de Dios. Y yo no puedo decir que amo a Dios cuando no amo al prójimo, cuando lo rechazo, cuando tengo actitudes de arrogancia, de altivez sobre la gente. Dios nos llama a mostrar su amor a los demás. Yo quiero decirte algo: mucha gente se ha apartado de Dios por causa de que en ocasiones nosotros no hemos mostrado ese amor real de Dios a esas personas, y no quieren tener ni idea ni saber nada de iglesia, porque nosotros hemos sido los causantes de no mostrar ese verdadero amor del Señor. Dice el versículo siguiente: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Eso nos lleva a entender, usted y yo necesitamos realmente ser transformados por el Señor. Si hay actitudes en tu vida, si hay cosas en tu vida que tú sabes que deben ser transformadas por el Señor, entrégaselas al Señor. Eso es humildad, reconocer que hay algo en mí que está fallando. Reconocer que en algo yo fallo, y póstrate delante del Señor, porque el Señor no te va a juzgar ni te va a condenar. El Señor está ahí para ayudarte, para levantarte, para restaurar tu vida, para sanar tu corazón. Y hoy oro a Dios porque tú puedas entregar todo aquello a Dios, todo aquello que te ha impedido avanzar. Nosotros mismos nos ponemos los muros, nosotros mismos nos ponemos el tropiezo para no avanzar con nuestras actitudes. Por eso el Señor nos habla unidad en el cuerpo, y yo oro porque venga una unción de unidad en tu casa, que se vaya todo espíritu de contienda, de pleitos, de envidia, de celos en tu casa, en tu hogar. Que asimismo oramos en la iglesia de Cristo, que todo pleito, toda contienda, toda división se vaya de nosotros y podamos rendirnos delante de la voluntad del Señor, delante de la soberanía de Dios, y reconocer a Cristo como nuestro Señor y quien gobierna nuestra vida, y poder decir: Señor, amamos tu voluntad. Señor, queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, Padre. Queremos caminar en obediencia a ti. Dice dos versículos más adelante para terminar, el versículo 30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Otra versión dice: Él nos ha sellado. Él ha puesto el sello del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros.
y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Que el Señor nos encuentre con ese sello. Que el Señor nos encuentre con ese sello el día en que Él venga por la iglesia. Yo oro al Señor. Tal vez tú y yo no somos perfectos y no se trata de ser perfectos. No se trata de que no vamos a cometer errores. Claro, tú y yo vamos a cometer y a diario los cometemos. Pero lo que hace que permanezca ese sello en nosotros es esa actitud de humillación delante de Dios y reconocer mi falta, reconocer mi pecado, pedirle perdón al Señor por eso, reconocer que he fallado y aún tener la actitud de cambio, no de un remordimiento momentáneo, sino de un arrepentimiento que trae cambio en nosotros y nos lleva a seguir adelante en el propósito que Dios ha trazado. Por eso el versículo 31 dice: líbrense de toda amargura, líbrense de toda furia, enojo, de palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, porque todo eso, mi amado, mi amada, trae división, todo eso trae contienda, todo eso trae separación, y lo que el Señor nos está hablando en este día es de unidad. Por eso usted renuncie a esa amargura, libérese, diga: Señor, yo renuncio a esto, yo no quiero seguir viviendo así. El Señor dijo que Él nos había librado de toda cautividad. Usted declare que es libre, deje que el Señor transforme su vida, deje que el Espíritu Santo venga y transforme y renueve su mente, su pensamiento, que sea la palabra de Dios trayendo vida en usted en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué tremenda esta palabra, y quiero que tú vuelvas y medites en este capítulo, en el capítulo 4 del libro de Efesios. Nos habla una verdad tan grande de lo que es vivir en unidad y lo que Dios trae para nosotros en bendición por esa unidad que usted y yo. Mire, yo creo que usted y yo somos generadores de unidad. No debemos ser generadores de división. Y si usted en algún momento está rodeado de gente que solo chismea, que solo calumnia, que solo critica, apártese de esas personas. No se vuelva como ellos, porque ellos lo único que están siendo es usados por el enemigo para traer división, para traer contienda. Ore hoy que en su casa venga una unción nueva, una atmósfera de unidad con su esposo, su esposa, sus hijos, en el nombre de Jesús. La casa dividida no prosperará, pero gloria al Señor que hoy Dios trae unidad en la iglesia, trae unidad en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta hora, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido, Señor, generadores de división, generadores de celos, de contienda, de pleitos. Perdónanos, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón a ti, Padre. Rendimos nuestra vida a ti, Señor. Y declaramos, Señor, que somos transformados por ti, que tu sangre preciosa tiene poder y hoy nos limpia, Señor. Nos limpia de toda impureza, Señor, de toda rebeldía, Señor, de toda altivez, de toda arrogancia, Señor. Hoy nos postramos delante de ti, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Padre. Hoy te reconocemos a ti como nuestro Señor, Padre. A ti te entregamos todo, Señor. Gracias, Señor, que seamos de hoy en adelante, Señor, generadores de unidad, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos portadores de tu gloria, generando unidad, generando reconciliación, en el nombre de Jesús, porque a eso viniste, Señor Jesús, a reconciliar al hombre con Dios. Tú viniste a traer una reconciliación en medio de esta relación que estaba rota entre el hombre y el Padre, y hoy que cada uno de nosotros podamos convertirnos en agentes de unidad y en agentes de reconciliación. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, colocamos esta semana en tu presencia, Señor, declarando una semana en victoria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús.
Amén y amén. Les mando un abrazo. El Señor les bendiga grandemente y seguimos ahí en contacto. No olvides seguirnos en nuestras mañanas de oración a través del Facebook Live de Iglesia Cristiana Transformación Internacional Casa de Judá. Todos los martes y jueves 5 de la mañana estamos conectadísimos ahí a las 5 de la mañana. Jueves 7 de la noche tenemos una transmisión también por Facebook Live de tiempo de palabra y oración. Ahí estamos conectados. Miércoles discipulado 7 de la noche. Viernes entrenamiento de consolidación y los domingos nuestra asamblea presencial 10 de la mañana. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Mil bendiciones. Chao, chao.